Viajar nos gusta a todos, ya sea un viaje corto, un viaje largo, por turismo, por placer, por negocios, es algo que siempre tenemos como proyecto personal, pero no siempre implica la posibilidad de ser sustentable. Y sobre esto vamos a estar hablando hoy en Transición 2030. Mi nombre es Luciana Arias y vamos a abordar la cuestión vinculada con la sustentabilidad a la hora de viajar. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Seguimos acá en la Cumbre Climática Mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. En el futuro va a ser aún peor si hoy en día no se toman esas decisiones correctas. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Lo primero para llegar a destino es el acceso, el viaje, el transporte. Por eso estuvimos hablando con integrantes de la empresa Iberia para contarles de qué manera se están transformando hacia energías más limpias. El turismo sustentable y con responsabilidad social es uno de los objetivos ODS y es una de las metas que implican parte de la transición hacia 2030 y los años venideros. Y estamos junto a Sonia Sánchez, que es titular del área de comunicación y de responsabilidad social de la empresa Iberia, en su casa, porque este es el espacio Iberia. Sonia, gracias por recibirnos. Un placer teneros aquí esta mañana. Bueno, ¿cuál fue el objetivo de traer a Buenos Aires este espacio que estuvo durante un mes circulando, donde hay un montón de personas que están observando desde los uniformes que han sido parte de la identidad de Iberia durante las últimas décadas, hasta una experiencia como si fuese una experiencia a bordo? ¿Por qué decidieron venir a Buenos Aires? Bueno, la historia de Iberia con Buenos Aires y con Argentina es una historia muy larga, porque no sé si sabéis que fue aquí el primer vuelo que hicimos atravesando el Atlántico, hace ya casi 80 años, 79 años concretamente. Ese primer vuelo que trajo, nuestro primer vuelo transatlántico fue a Buenos Aires, con lo cual la historia de Iberia está íntimamente relacionada con Argentina y con Buenos Aires. Casi 80 años. Casi 80 años de historia juntos, aparte de que, por supuesto, Argentina y España son dos países con unos vínculos no solo culturales, sino también familiares y de corazón inmensos, con lo cual queríamos traer el espacio Iberia aquí a Argentina. El objetivo es que cualquier persona que conozca Iberia o que no conozca Iberia pueda venir y tocar aquí nuestro producto sin necesidad de subirse a un avión. Aquí puedes, por ejemplo, probar los menús que servimos a bordo y puedes tener alguna experiencia que en vuelo no puedes tener, como es pilotar el propio avión, porque tenemos un simulador de vuelo con un instructor que te permite despegar el avión y aterrizar el avión. Es un simulador de vuelo real, que es una experiencia muy buena, que a todo el mundo le encanta. A mí me encanta cada vez que lo he hecho, porque es muy emocionante y muy divertido poder conducir esos mandos del avión. Y luego también, como dices, pues bueno, ver todos estos uniformes históricos diseñados por grandísimos nombres de la moda, y otras experiencias como, por supuesto, como somos españoles, pues nuestra cata de jamón, catas de vino, etcétera, de productos españoles y de cosas que servimos a bordo. La verdad es que estamos súper contentos con la experiencia aquí en Buenos Aires. Hemos superado ya los 26.000 visitantes en este casi un mes que llevamos aquí, así que muy, muy felices de estar aquí. Tengo que decirte que he probado la experiencia a bordo y la verdad es que uno se siente, muy bienvenido, con la posibilidad también de probar sabores ibéricos y ya empezar a viajar una vez que se sube al avión, ¿no? Algo que, por ejemplo, hoy en día con las empresas por ahí de low cost y demás, se ha perdido esa tradición de decir,
llego al avión y me siento que me están esperando con ganas. Pues me alegra muchísimo que nos digas eso, porque eso es precisamente lo que estamos buscando, es precisamente lo que intentamos hacer en Iberia, que la experiencia de vuelo sea agradable para nosotros. Además, llevamos con mucho orgullo la bandera de España y también la cultura española y en español, que es algo que nos une a Argentina y a España, y entonces es verdad que procuramos que cuando uno sube a un avión de Iberia sienta esa cultura, no solo en la gastronomía, sino también en el trato, en la ambientación, en todo, y por eso estamos aquí intentando mostrar eso, intentando hacer ver a las personas que nos visitan aquí en Buenos Aires que volar con Iberia es una experiencia muy buena. Y hablando de lo humano, de la calidez y la calidad humana, ¿cuáles son los objetivos de sustentabilidad que ustedes tienen? Respecto, por un lado, de lo ambiental, que entiendo que tienen objetivos a 2050, y también, bueno, ya me vas a contar la cuestión vinculada a los trabajos, pero empecemos por el ambiente. Comprenderéis que en una aerolínea, en una línea aérea, el foco en la sostenibilidad ambiental es muy fuerte. Para nosotros la preocupación por el medio ambiente está en el corazón de nuestro negocio. Somos una actividad, la aviación, de difícil descarbonización por una cuestión tecnológica, es decir, todavía no hemos encontrado una energía limpia que sea capaz de trasladar a un avión con 300 y pico pasajeros de un lado al otro del Atlántico. Todavía esa tecnología no ha llegado, aunque nosotros estamos apoyando la investigación para encontrar otras energías limpias, pero mientras tanto tenemos que trabajar con lo que tenemos, y ahora mismo nuestras vías para intentar dejar una menor huella ambiental son dos esenciales, aunque hay más, pero bueno, fundamentalmente dos. En primer lugar, la renovación de nuestra flota, la renovación de nuestros aviones, para procurar tener los aviones más modernos del mercado, que son los que tenemos en Iberia y que son precisamente con los que realizamos la mayoría de la operación entre Buenos Aires y Madrid. Madrid y Buenos Aires volamos con nuestros aviones A350 Next, que son aviones que consumen hasta un 35% menos de combustible, con lo cual tienen también muchas menos emisiones contaminantes, aparte de que son aviones más cómodos y la experiencia dentro también es muy positiva, pero en materia medioambiental, además de ese consumo menor de combustible y ese impacto menor en emisiones contaminantes, también, por ejemplo, son aviones que son más eficientes producen menos ruido y menos también contaminación acústica. Por un lado, como te digo, la renovación de las flotas, y por otro lado, el uso progresivo, cada vez en mayor cantidad, de combustible sostenible de aviación. Este combustible sostenible de aviación es un combustible que no es fósil, que se realiza a partir de reutilización y reconversión de residuos tanto orgánicos o de aceites industriales u orgánicos, como de producción también sintética. O sea, biogases, por ejemplo. El resultado final es el mismo queroseno de aviación, que es el mismo fuel de aviación que se utiliza ahora mismo en los aviones. Es el mismo, pero el origen, en vez de ser un combustible fósil, es un combustible hecho o bien producido sintéticamente o bien producido a partir de residuos. Eso quiere decir que en el ciclo total de vida del combustible se reducen las emisiones contaminantes hasta en un 60, 70, 80 y si es sintético incluso más. Nosotros estamos peleando mucho desde Iberia, impulsando mucho ese uso cada vez mayor del combustible sostenible de aviación, pero claro, existe en este momento un problema, que es un combustible que se produce todavía de manera muy minoritaria. Necesitamos una producción masiva de ese combustible. ¿Es más caro producirlo? Es muchísimo más caro, es más caro y consumirlo es hasta 3 veces más caro para nosotros cargar ese combustible, de manera que en este momento es muy poco, es poco realista pensar que se va a utilizar en gran cantidad. Nosotros en Europa tenemos un mandato europeo que nos obliga a ir utilizando cada vez más. Iberia está por encima, los objetivos de Iberia están por encima de lo que manda la ley, es decir, queremos utilizar más combustible sostenible de aviación. O sea que está, digamos, en parte del espíritu, más allá de las obligaciones o de las regulaciones, es parte de la misión, de la visión y de los objetivos de Iberia. Sí, nosotros queremos utilizar al máximo combustible sostenible de aviación. Para ello, como digo, necesitamos que se produzca más, necesitamos que se produzca de manera masiva para que el costo de ese combustible sea asequible y permita también que los billetes de avión sigan siendo asequibles y accesibles para todo el mundo. Entonces nosotros desde España, a nuestro gobierno, que es donde está nuestro hub en España, y también a las organizaciones europeas y supranacionales, lo que les pedimos es que fomenten, impulsen con incentivos fiscales la producción de ese tipo de combustible, para que
podamos las aerolíneas utilizarlo de manera masiva y tener un efecto menos negativo en el medio ambiente. ¿Cómo cuán importantes son las políticas públicas a la hora de que una empresa que tiene ese objetivo, que tiene ese propósito, en este caso el de reducir la contaminación ambiental, en obviamente un tipo de métier, de trabajo que efectivamente la genera y con fuerza, como cuánto influyen las políticas públicas y el acompañamiento de los estados para que este propósito pueda ser concreto? Claro, en este caso, por ejemplo, del combustible es un caso clarísimo. Nosotros somos consumidores, nosotros no somos productores de combustible, pero estamos trabajando desde toda la cadena de valor, desde las asociaciones y entidades que tienen los residuos o que los producen por limpieza de bosques, por residuos industriales, desde estos, que algunas veces son pequeños tenedores de recursos, hasta los productores de combustible y las aerolíneas, que somos los consumidores del combustible. Estamos trabajando juntos y pidiendo a los gobiernos y a las organizaciones supranacionales que pongan en marcha políticas públicas para incentivar esa producción. Es costoso poner una planta de producción y solo los inversores apostarán por poner en marcha plantas de estas características si tienen algún tipo de ayuda, incentivo fiscal, etcétera. Igual que se ha hecho con otro tipo de energías renovables. Bueno, pues pedimos que se incentive esa producción porque realmente es una solución real para disminuir el impacto de las aerolíneas en el medio ambiente. ¿Y lo ven posible, Sonia? Lo vemos posible y estamos trabajando. Nosotros en España lo llamamos Proyecto País porque no solo implica las aerolíneas, y como te digo, a toda la cadena de valor de la aviación, y estamos intentando que existan esos incentivos para que podamos usar más combustible sostenible de aviación, que es nuestro deseo. Queremos consumir más, queremos cargar más en los tanques. Mencionabas algo central, porque estamos hablando de una empresa y que para que el costo y beneficio redunde en que esto se pueda mantener en el tiempo, que sea viable, también tiene que haber una oferta, por un lado, que sea posible para comprar, ¿no? Para aquellas personas que quieran viajar, ¿no? El que quiera sentarse a sacar su billete de avión. ¿Cómo se sopesa esa voluntad, ese deseo de mantener un combustible, en este caso un biocombustible o un combustible más sostenible, con esos números, con esas finanzas, para que... ¿Cómo se hace esa magia? ¿Cómo se llega a eso? Claro, porque para que Iberia o cualquier otra empresa pueda sobrevivir, lo primero que necesita es una sostenibilidad económica. Esa es la base de todo. Si no tenemos sostenibilidad económica, no tenemos viabilidad, no podemos hacer lo demás. Entonces, es verdad que a la hora de fijar los precios, el combustible tiene un peso muy fuerte en el precio de los billetes de avión. Si ese combustible se nos multiplica por 3, imaginad hasta dónde podría irse el precio de los billetes. Nosotros ahora estamos utilizando progresivamente más combustible sostenible de la aviación, pero no hasta todo lo que nos gustaría, porque si no el precio sería imposible de pagar en los billetes. Y hablando de esto, de toma de decisiones empresariales y de también pensar en que les sea posible a los consumidores, ¿cómo cuánto influyó la guerra allí en Europa, ¿no? Entre Ucrania y Rusia, que ha impactado en los precios de todo? Sí, ahora ha generado inflación para todos los aspectos. Sí, nosotros sobre todo lo que nos afecta es está cerrado parcialmente el espacio aéreo, y eso obliga a todas las aerolíneas a recalcular sus rutas y tener que volar por otros lugares, lo cual hace que algunos tiempos de vuelo sean superiores a los que eran antes de la guerra, y hasta que no se reabra el espacio aéreo seguiremos tomando más tiempo para ir a algunos puntos, haciendo algunos rodeos innecesarios, y eso evidentemente tiene también un impacto medioambiental, porque en cuanto consumes más combustible tienes también un mayor impacto negativo. Hablemos ahora el propósito de Iberia respecto de esto. ¿Por qué tomaron esta decisión? Bueno, en cuanto a lo medioambiental, para nosotros es que la sostenibilidad ambiental es una de nuestras mayores preocupaciones, puesto que nosotros queremos dejar un legado positivo en la naturaleza y en la sociedad. Nosotros, en el ADN de la compañía, en el propósito de la compañía, está conectar personas para generar prosperidad. La prosperidad es económica, la prosperidad es social, pero la prosperidad también es medioambiental. Cuidar el planeta es una tarea de todos, de los consumidores finales, pero también de las empresas. Y ahora quería preguntarte respecto de, un poco volviendo a este vínculo tan importante, tan fuerte y
de 80 años prácticamente, entre Argentina, entre Buenos Aires puntualmente, y Madrid y España. ¿Cómo es ese ida y vuelta hoy en día? ¿Cómo impacta desde el punto de vista, por ejemplo, de los trabajos? Bueno, nosotros, como digo, en nuestro ADN está generar esa prosperidad, y una de las medidas más, digamos, más claras de cómo generamos esa prosperidad en los destinos en los que trabajamos es la medición del empleo y la medición del Producto Interior Bruto, de la riqueza que generamos con nuestra actividad. Si medimos la línea Buenos Aires-Madrid, Madrid-Buenos Aires, esto genera, esta línea, con nuestra actividad, 7.500 empleos, empleos directos, indirectos e inducidos, y y más de 250 millones de euros en el Producto Interior Bruto, tanto de Argentina como de España. Esto anualmente. Así que para nosotros es una medida importante la de generar empleo y generar riqueza a los dos lados de nuestros desplazamientos. Y además tienen mucho vínculo con la región, porque hablábamos también, bueno, previo a la entrevista, del impacto que tiene Sudamérica, ¿no? América Latina para Iberia, como cuán importante es esta ida y vuelta justamente para la empresa, para la compañía, y también cuánta prosperidad puede generar en el continente. Si trasladamos esa medición de lo que es el espacio de España, Argentina a toda Latinoamérica, pues podemos decir que generamos unos 156.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos, y más de 3.300 millones de euros en impacto en el Producto Interior Bruto, tanto de España como del resto de países de América Latina. Para nosotros América Latina es nuestro mercado esencial, más allá de nuestro corazón, que lo tenemos aquí por un vínculo cultural, de familias, de historia, que es indisoluble entre España y América Latina, pero también el corazón de nuestro negocio está dividido entre España y América Latina. América Latina es nuestro principal mercado, y desde luego el que también, pues, de manera inevitable nos llena el corazón. ¿Y has visto los números de la importancia? Por ejemplo, digo, a veces para ejemplificar situaciones alcanza como con esta experiencia que llevaron adelante, ¿no? ¿Qué notaste? ¿Cómo viviste el llegar a este espacio Iberia y observar a la gente que se interesa, que observa, que mira, que quiere probarse los uniformes de las azafatas o de las hermosas, de los pilotos? ¿Qué te pasó con eso a vos? Pues la verdad es que nos llena de alegría, porque estamos viendo una reacción muy similar en cuanto a visitas a la que hemos tenido en Madrid. Este espacio Iberia lo hemos tenido abierto ya 3 años en Madrid. Este año vamos a ir a por la 4ª ocasión. Lo habíamos llevado antes a 2 países, que son Argentina y Colombia, que junto con Argentina, México y Colombia, que junto con Argentina son nuestros mercados principales en Latinoamérica. Allí ha tenido un éxito en los 2 países increíble, pero los números que estamos teniendo aquí en Buenos Aires superan los de los otros países y están casi al nivel de España. O sea que a ver, ¿cuántos visitantes han venido? Pues han venido ya más de 26.000 personas, estamos ya rozando las 27.000 personas, y todavía falta un día, o sea que esperamos todavía tener el recuento que supere esa cantidad. Es una cantidad increíble de personas que se han acercado aquí a hacer toda esta experiencia de probarse los uniformes, de pilotar el avión con ayuda de un instructor, de probar nuestros vinos, de probar nuestros menús a bordo, y también de sentarse en las butacas de business y en las butacas de turista premium y de turista, que son las que ofrecemos en los vuelos de nuestro A350 Next, que es con el que venimos usualmente aquí a Buenos Aires. ¿Cómo ves en este momento el vínculo empresarial entre Buenos Aires y España? Fortísimo, porque nosotros somos principales inversores. España, hay muchísimas inversiones españolas aquí, y también de Argentina en España. El vínculo empresarial está pues al nivel del vínculo que une las 2 sociedades, porque es verdad que hay familias que viven medio en un sitio, medio en el otro, y nosotros transportamos a personas que tienen familiares o origen en España o personas que tienen familiares acá. Igual que los vínculos culturales, los empresariales son muy fuertes también. Y los vínculos culturales con este tipo de situaciones de alguna forma se fortalecen y se vuelven muy actuales. Sí. Esa es la sensación. Sí, absolutamente. La verdad es que el feedback que estamos teniendo de las personas que visitan el espacio es buenísimo. Hay mucha simpatía mutua yo creo que entre los 2 países, y mucha
afinidad. Además, bueno, yo que soy de Madrid, pues vengo aquí a Buenos Aires y me siento muy en casa porque son ciudades que tienen también mucho nexo común de manera de vivir, de manera de vivir la calle, de salir, de la fiesta. Sí, de la fiesta. Vamos a decirlo. De la fiesta también, de la gastronomía, del vino, de la carne, ¿no? Somos sociedades muy parecidas y nos encontramos comodísimos estando aquí, la verdad. En términos generales, ¿por qué te parece, quizás incluso a vos en términos personales, importante llevar adelante un turismo más sustentable? Sabemos que es una actividad que deja huella de carbono, inevitablemente, por lo menos hasta ahora, pero hay una búsqueda de transición como la que me venías contando. Sí. ¿Por qué es importante esto? Pues es importante porque la aviación no se va a detener, no se puede detener. La aviación es imprescindible para nuestras vidas, ya no solo por la parte turística, que por supuesto todos queremos viajar, queremos conocer otros países, conocer otras culturas, pero también porque hay familias que necesitan la aviación para reencontrarse, hay empresas que necesitan la aviación para trasladar sus productos, para poner en marcha sus negocios. Eso más allá de lo que hemos hablado antes, de lo cultural, etcétera. La aviación es imprescindible para la vida en sociedad contemporánea. Actualmente. De modo que lo que hay que buscar es la manera de que esa aviación no tenga un impacto negativo en la naturaleza, y por eso estamos peleando tanto, porque es fundamental que la aviación siga. Se vio en la pandemia cuando se pararon los aviones. Los aviones al final tuvieron que volver a volar de manera humanitaria para trasladar personas, por ejemplo, desde aquí, desde Buenos Aires hasta España, para volver a su casa, para ir a por los respiradores a China, para ir a por las vacunas. La aviación es imprescindible para la vida y como no se va a poder detener, ni queremos detenerla, porque más allá de lo esencial nos lleva también a otras cosas que también son muy importantes del corazón, a conocer otras culturas, a viajar, a disfrutar de la vida. Pues lo que hay que hacer y lo que estamos tratando de hacer es que tenga un impacto lo menos negativo posible en el medio ambiente. Y ya que mencionás el tema de la pandemia, ¿cómo fue esa salida? ¿Cómo fue esa vuelta a los cielos en forma masiva tras la pandemia? No hay nada más triste para una aerolínea que tener los aviones parados. Y esas imágenes de los aviones parados sin poder volar, para nosotros pues supone un impacto muy fuerte. Estábamos deseando volver a volar. Ya digo que la actividad de Iberia no se detuvo nunca, porque siempre estuvimos haciendo vuelos humanitarios, en el sentido de rescatar, repatriar personas que estaban en otros lugares, españoles que se habían quedado aislados o que necesitaban volver a España, y esos vuelos, y en sentido contrario también, personas que iban de un país a otro y que necesitaban volar. Y luego, sobre todo, porque trabajamos mucho de manera porque no eran momentos de tener beneficio económico, sin ningún beneficio económico, para traer vacunas, para traer respiradores, para traer material sanitario desde China y desde otros lugares. ¿Cómo, volviendo a la actualidad, qué porcentaje, no sé si hay algún porcentaje ya que ustedes conozcan, pero a grosso modo, ¿cuánta gente se sube a un avión que va por turismo y cuánta por negocios o por temas varios? Ya depende mucho de los países. Aquí, claro, con Latinoamérica lo que nos ocurre es que ya hay muchos viajeros que no sabes muy bien, porque medio viven allí, o tienen los niños que estudian en España o los niños que estudian en Argentina y vienen y van. Es decir, que el porcentaje de familias que van más allá del negocio, gente que tiene medio negocio aquí, medio negocio allá, es muy alto. Nosotros ahora lo que estamos trabajando también, por ejemplo, es de tratar de hacer accesible para todo el mundo estos viajes de un lado a otro, para todo el mundo. Me refiero personas que puedan tener cualquier problema, no solo, por ejemplo, de discapacidad, sino también de dificultad de movimientos. Al final hablamos de personas que todos en algún momento de nuestra vida, si llegamos a ser más mayores, tendremos problemas de desplazamiento, y eso es uno de nuestros fuertes también. Estamos trabajando en un programa de accesibilidad muy importante para facilitar el viaje a todo tipo de personas. Hemos trabajado, por ejemplo, con un emprendedor argentino, Mateo Saviato, con el que hemos lanzado una aplicación. Su aplicación Háblalo, para ayudar a las personas que no tienen capacidad o tienen dificultades para hablar, para, a través de una aplicación, poder comunicarse con el personal que atiende en tierra y con el personal que atiende en los aviones. A través de texto se puede convertir ese texto en voz para comunicarse, por ejemplo, con nuestras tripulantes de vuelo. Una idea argentina hecha realidad. Sí.
Estamos muy centrados, hablábamos antes de la sostenibilidad, tanto social como ambiental. Otro de los ejes, más allá de la renovación de flotas y del combustible sostenible de aviación, es la innovación. Nosotros tenemos mucho foco en innovación. Acabamos de lanzar nuestro hub de innovación, que se puede encontrar en nuestra web, donde están todos nuestros avances en materia de innovación, que también está abierto a todo el mundo para que pueda hacer sus sugerencias, proveedores, clientes, etcétera. Y luego, a través de nuestra matriz, que es IAG, que es el grupo en el que estamos junto a British Airways y otras grandes aerolíneas como Aer Lingus, por ejemplo, este grupo acaba de lanzar también un fondo de inversión para startups, al que animo a todos los investigadores y emprendedores argentinos que revisen, porque hay muchos millones ahí dispuestos. ¡Qué interesante! Sí, dispuestos a invertir en soluciones aplicadas a la aviación, esencialmente soluciones que hagan que los vuelos sean más sostenibles. Y por último te consulto, ¿cuáles son las políticas que tiene Iberia respecto de género? De inclusión. Nosotros tenemos mucho foco en diversidad, no solo de género, en género por supuesto. Como sabes, las profesiones relacionadas con la aviación han sido tradicionalmente profesiones, especialmente la de piloto, mecánico, porque nosotros tenemos una visión muy importante también de arreglo de motores en Iberia. Han sido profesiones que han estado muy ligadas a lo masculino. Sí, más masculinizadas. Sí, nosotros trabajamos para intentar fomentar las vocaciones tempranas con chicas jóvenes para que vean que son profesiones que son para mujeres también. Claro. Y afortunadamente tenemos cada vez más pilotos, mujeres también en la compañía. Pero como te digo, no solo trabajamos en el ámbito de la diversidad de género, que es muy importante, trabajamos también en otros ámbitos de diversidad, como la diversidad generacional, para que todas las edades puedan contribuir a hacer una empresa mejor. No solo hay que tener jóvenes o no solo hay que tener mayores en la empresa. Que es algo que se empieza a ver mucho en las aerolíneas de low cost. Sí, todas las edades aportan, y la experiencia de nuestras primeras TCPs cuando vuelan con nuevas incorporaciones, chicos, chicas, jóvenes, les muy rica. Claro, les enriquece muchísimo. Y luego también trabajamos otras líneas de diversidad, como por ejemplo la cultural. Dado que tenemos la mitad de nuestro negocio está aquí en Latinoamérica, la diversidad cultural para nosotros es muy importante. También tener personas latinoamericanas y de los países a los que volamos integrados en nuestra estructura de trabajo. Tenemos muchos compañeros latinoamericanos trabajando en Madrid también, y obviamente también en los países a los que volamos, porque esa diversidad cultural también nos enseña y nos ayuda a ser mejores. Sonia, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a vosotros, un placer. Y otro de los puntos centrales es dónde poder alojarnos y qué poder hacer en los lugares que decidimos visitar, como decíamos, ya sea por turismo, por un viaje familiar, viaje en pareja, placer o negocios también. Y de eso vamos a estar hablando con Luz Botani, que es Senior Manager en comunicación de Despegar. Luz, gracias por venir. Gracias. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta si queremos ser sustentables a la hora de emprender un viaje? Bueno, lo primero es hacer mucha investigación de dónde te vas a alojar, tener tiempo para planificarlo. Si lo haces rápido, puede que elijas la mejor opción o no en cuanto a sustentabilidad. Lo ideal es informarse, dedicarle tiempo y conciencia a buscar un lugar con certificaciones, con tener como todo lo que pueda, la información que pueda brindar el hotel, el alojamiento. Eso es importante. Tomarse el tiempo para encontrar la mejor opción. No es tan rápido ni tan sencillo todavía. Esas opciones no están tan al alcance de la mano. Y en una página, por ejemplo la de Despegar, ¿cómo podemos saber si las elecciones tienen que ver con opciones sustentables? Nosotros tenemos a los alojamientos que tienen certificaciones de terceros, externas, las tenemos identificadas. Vos ingresás al detalle del hotel, del alojamiento, y en toda la descripción de la básica que vos necesitas, bueno, cuántas camas, cuántos metros tiene la habitación. Además tenés, bueno, es un alojamiento responsable con el clima, con el ambiente, con el entorno, y las certificaciones que ese alojamiento tiene de terceros. No son nuestras, sino que nosotros disponibilizamos esa información para el viajero, para que, bueno, esto que te decía, pueda estar informado y tomar la mejor decisión, con todas las variables que uno tiene a la hora de elegir un lugar, ¿no? No es solo la del impacto ambiental. ¿Hay destinos más sustentables que otros? Hay destinos con más
desarrollo en realidad en ese sentido. En nuestra región todavía hay como mucho camino por recorrer, es algo que se cruza un poco con la industria turística y todo el debate que hay. Digo, es una industria que para nuestra región es pujante, es dinamizadora de economías, tiene una cadena de valor súper amplia y que en regiones como la nuestra es, literalmente hace vivir ciudades que viven de eso y familias, digo, hay como toda una cadena de valor por fuera de lo ambiental concretamente. Sí hay lugares por ahí más en Europa que tienen otro recorrido en lo ambiental y en lo económico también, esto está totalmente cruzado y hay como más información, que es un poco lo que decía, o más organismos más dedicados a brindar soporte a los alojamientos, a asesorarlos sobre todo, decir, bueno, lavas más las toallas o no, digo, como esta cosa de por ahí es básica que ya las grandes cadenas hoteleras lo podrán decir mejor que yo, pero bueno, está esta cosa de, bueno, el sachet, en vez de tener los cositos que uno se llevaba siempre, tenés el grande, el pote grande, eso está todo explicado, dejan cartelitos, digo, hay como cierto desarrollo ya de base que está atravesando a todas las regiones. En Europa hay como más desarrollo en ese sentido, o más pedido del lado del viajero, ¿no? Claro, ¿no? Porque también está eso, la demanda. ¿Qué exige la demanda? ¿Qué le interesa a ese viajero a la hora de, bueno, justamente tomar una decisión económica y de vivencia? Total. ¿Qué notan ustedes en la gente? Depende del destino también, porque el destino a veces te fuerza, si está atravesado por situaciones climáticas extremas o no, por ejemplo, escasez de agua, hay como cierta conciencia ya que atraviesa todo el destino en sí, todas las experiencias que vos tengas con cuidado con el agua, no te vamos a cambiar la toalla todos los días, digo, como esa cosa como más atravesada por el contexto. Y en ese sentido sí hay para elegir en ciertos lugares. En el sur de la Argentina hay como desarrollo en ese sentido. Contame un poco de qué tenemos acá en la Argentina respecto de esto, qué desarrollo local hay. Sí, en cuanto a la hotelería y incluso al estar en el lugar, a cómo esta cosa de, bueno, cuidemos el ambiente, lo mismo pasa en Córdoba, digo, como tener en cuenta los incendios, cuidado con si haces una fogata, digo, como esas cositas chiquitas que... Pero hacen a la gran diferencia, porque una negligencia así te puede desatar una tragedia, un desastre. En de a poco se van viendo más en los espacios abiertos, más señaléctica, digo, como que ahí entras todo en otro debate o en otro tema de que es el espacio, más allá del alojamiento o del viaje en sí, del desarrollo de señaléctica que es básico para prevenir ese tipo de cosas que desatan catástrofes. Y decíamos, ¿no? En la Argentina, zona sur, la región sur, mejor dicho, mencionabas también Córdoba. La zona cordillerana está empezando lentamente a tener, no sé, deseo de incorporarse a este tipo de situaciones. No sé, pienso en un polo muy traccionante como puede llegar a ser Mendoza, por ejemplo. Sí, Mendoza tiene como otro desarrollo incluso con también esto que te decía, dependen tanto del clima y del ambiente, de que estén bien los suelos, el agua para hacer su producto estrella, que es el vino. Eso está también atravesado en la hotelería y en todos los lugares a donde vas como turista. Notás cierta conciencia alrededor de eso, de bueno, si acá dependemos de que haya sol, de que el agua esté pura, cuidemos como no dejes mugre si andas en un camino rural o yendo a una bodega. Hay como que se respira en ese sentido otros diálogos también, como cuando uno va como turista. Claro, como una cultura del cuidado. Sí, como más amalgamados con el ambiente en todo sentido. Mencionabas, obviamente la hotelería es central, venimos de escuchar qué se está haciendo desde el punto de vista de la aviación. ¿Qué otros rubros te parece que pueden tener algún tipo de manejo hacia la sustentabilidad o por lo menos deseos de? Y todo lo que es actividades en destino, 100%. Ni hablar de que pueden servir también a la hora de concientizar y decir, bueno, vas a conocer un destino y no te quedes encerrado en ese lugar. También es como qué tipo de viaje haces. Claro, qué tipo de viajero sos un poco, ¿no? Sí. Y en qué estado también estás de momento, no sé, de ganas de vacacionar. Decís, bueno, que el mismo destino ofrezca como tours o actividades que puedan dejarle al viajero
una conciencia del lugar a donde fue. Más allá de que sea una ciudad o una reserva natural o un campamento, como esta cosa de llegar y dejar algo y llevarte algo del lugar y no solo llego, duermo la siesta, descanso y me voy y no sé nada del lugar a donde viajé, volé o llegué en auto o en bus, lo que sea. Como todo lo que es esta transición hacia un turismo más consciente y responsable, esta cosa de entender a dónde vas, de empaparte de su cultura, la que sea, y entender a nivel ambiental, sobre todo, ¿no? Si vas a lugares más paradisíacos, más consciente de tu huella, digamos, ¿no? Claro. Bueno, mencionás una palabra clave, que es justamente esa, la huella, no solamente la que dejamos caminando por la playa en la arena, sino la huella de carbono. ¿Hay formas de ir midiendo, o se empiezan, existe por supuesto, pero se empiezan a implementar en la Argentina formas de ir midiendo qué huella van dejando, por ejemplo, una vacación familiar? Sí, hay varias ONGs, organismos que están dedicados a, que te ofrecen medir tu huella incluso de tu vida diaria, no solo viajando. Vos cargas la factura de luz, el consumo de gas, vos sabés tu huella, la podés compensar, de hecho. En este momento no me sale el nombre de ninguna, pero hay, si googlean lo van a encontrar. Sí hay, y es como muy amplio, no solo segmentado al viaje, sino por ahí no sos un viajero, pero querés compensar o de repente empezaste a inquietarte por esta huella de carbono que todo el mundo habla y vos podés, es simple, ingresás tus consumos básicos de tu casa, luz, gas, teléfono, electricidad, y te da tu huella y te dice cuánto podés compensar. Es importante ahí también informarse, un poco lo que decía al principio que me preguntabas. Creo que acá la clave es ser un viajero, un ciudadano informado. Entender, bueno, quién me está ofreciendo compensar también, decir, bueno, entender como esta cosa de la trazabilidad, ¿no es cierto?, que hablamos. Aplica todo, entender la cadena de valor, quién es la ONG, a dónde va, digo, como no... Para comprometerse como que hay que desarrollar cierta conciencia, no es tan fácil para hacerlo bien, ¿no? Sí, sí, justamente a conciencia. Claro. Mencionabas la importancia de los espacios de alojamiento, mencionábamos recién, por ejemplo, el tema de los aviones. A nivel transporte terrestre, ¿hay algún tipo de búsqueda respecto de esto? No sé, imagino que hablamos de empresas, en muchos casos, por ejemplo, alquiler de autos, ¿no?, que es muy común, globalizadas. ¿Tienen políticas que a lo mejor traen acá a la Argentina, donde quizás no está tan desarrollado? Todavía es un desafío que en general el transporte terrestre tenga como esa cosa más proactiva, es decir, podés compensar o ni hablar de, no te hablo viajando, que por ahí uno, o depende del viajero, ¿no? Pero si vas en bus ya estás ahorrando porque viajas con un montón de gente en el mismo vehículo. Se amortiza ese viaje. Se amortiza para el ambiente, ni hablar de después en el traslado chico entre ciudades, todavía en otros lugares del mundo está más desarrollada esa conciencia y compartamos el auto. Lo mismo las aplicaciones de viaje te ofrecen ya compartir con extraños el viaje para para reducir el impacto de ese viaje y no tomarte vos solo un auto. Creo que todavía es un desafío para la región. En otros lugares por ahí está más, ya las mismas aplicaciones te dicen estás compensando tanto, como que hay otra información. Por ahí las usás afuera y tenés esa información, venís por ahí a esta región y no te aparece más esa notificación o información. Claro. Y en este sentido, el rol de los turistas, las turistas o los viajeros en general, porque puede ser un viaje de otro tipo, ¿como cuán importante te parece a vos que es? Para mí es mitad y mitad de responsabilidad de ambas partes. Por un lado el consumidor, el viajero, exigirlo, pedirlo, demandarlo, elegirlo cuando se lo ofrecen también. Porque eso también tracciona a las empresas, ¿no? Es una cuestión de oferta y demanda, digo. Sí, sí, 100%. Y de las empresas de poder tomar ese rol liderando esa conversación también y desarrollando productos o soluciones para esa necesidad. Y en ese sentido, Despegar, ¿qué está haciendo? ¿Qué búsquedas tiene? Bueno, nosotros trabajamos mucho pensando en esto que te hablaba del rol del viajero como responsable de su viaje y de tomar la mejor decisión que quiera con toda la información en la mesa. Vehiculizamos en nuestra web, tenemos el decálogo del viajero sustentable. Contanos un poquito sobre eso. Son recomendaciones por ahí muy básicas
para por ahí el que está muy metido en el tema, pero para el que quiere empezar a viajar de otro modo, o tampoco es que te vas a ir a la montaña en una carpa así nomás, sino que son para cualquier tipo de viaje se adaptan. Bueno, pero a ver, ¿qué cosas que aquella persona que no está muy, digamos, Sí. empapada en el tema puede tener en cuenta y decir, bueno, mi próximo viaje voy a considerar esto? De base, llevarte la botellita de metal, ir recargándola, por ejemplo, ¿no? Por lugares turísticos llenos de botellitas de plástico Es tiradas, cierto, así es como cierto. al aire. Esa de mínima, ya el impacto lo mejorás, de tu viaje ya reduce, digamos, ya es mejor. Después, bueno, cuando vas a los hoteles, por ejemplo, no hace falta que te limpien la toalla en tu casa, la verdad, no sé. Pero Nadie cambia la lava toalla las toallas todos los días, ni las sábanas tampoco. No, bueno, entonces no pedir todos los días que vengan y te lo cambien. Digo, ya hay hoteles que te avisan, no lo vamos a hacer todos los días. Claro, tienen cartelería, ¿no? Ya tienen cartelería, hay como todo un desarrollo ahí súper interesante y importante a la hora también de esta cosa de educar al viajero en el momento que está en el cuarto, ¿no? Esa de mínima. Y después, bueno, encontrar también la forma de, si vas a un lugar, sobre todo que no es una ciudad y por ahí es un espacio natural, una reserva, o te vas a la montaña, o a la sierra, o a la playa, de reducir los residuos mínimo, no tires basura en la calle. En la playa, ni En la hablar, playa. Nosotros en la playa, bueno, el Caribe mexicano es súper importante para nosotros, bueno, y para el turismo a nivel mundial también, no estoy diciendo nada nuevo. Y ahí con el equipo, la oficina de Despegar que está ahí, tenemos todos los años limpieza de playas que hace el mismo equipo. La vamos iterando en un punto porque a veces es de microplásticos, es limpieza, por ahí son 6 cuadras de playa y estuviste todo un día sacando con un método especial para encontrar microplásticos en la arena. O sea, esa es una acción que está llevando adelante la empresa allí, en el Caribe. Sí, todos los años vamos iterando esa acción. Este año fue limpieza de playas de plásticos en general, digo, como residuos, viste, que los ves a la vista normalmente. Sí. Después también limpieza más enfocada por ahí a la parte de los corales, como que vamos relacionándonos ahí con ONGs del lugar. Eso también trabajamos mucho como... Con lo territorial. Sí, nosotros no sabemos, no somos expertos en eso y vamos a buscar al más experto para que nos ayude, nos asesore y nos diga cómo hacerlo de la mejor manera y que tenga impacto real y no que sea por ahí muy ahí como etiqueta Claro. Para mostrarle a nadie, porque la verdad es que hoy tampoco es que nadie a nivel... al menos en esta región nadie lo está exigiendo a las empresas hacerlo. Entonces, Claro, no es una exigencia, pero sí puede ser una política de empresa, ¿no? Exacto. Como Es todo parte, muy digamos, de la misión, visión, objetivo de la empresa. Sí, es todo muy de propositivo de las empresas. Entonces en esa línea es bueno buscar, ya que nadie lo está demandando, buscar al mejor con tiempo que nos asesore. En ese caso en el Caribe mexicano nos asesoramos y trabajamos con ONGs que nos dicen, bueno, este año vamos a hacer esto, digo, por ejemplo, microplásticos. Y va todo el equipo, yo no estoy en esa oficina lamentablemente, y va todo el equipo. Te vemos con ganas. Voy a ir prontamente. Sí, y bueno, esas cositas, por ejemplo. Es como buscar el equilibrio entre educar al viajero, darle esta información, como te mencionaba, y también la responsabilidad de nuestro impacto como empresa, ¿no? Como negocio. Cómo buscar el equilibrio. No es que le digo al viajero, cuidá, no dejes residuos en la playa y nosotros no vamos a ir a hacer nada en ese aspecto, ¿no es cierto? Y respecto de la sustentabilidad también hablábamos de, por supuesto, de la cuestión medioambiental, pero también está la cuestión vinculada con lo social, ¿no? Porque inevitablemente una cosa está totalmente imbrincada con la otra. ¿Hay algún tipo de acción vinculada con esto, con la importancia que tiene el turismo como motor, como algo pujante en las zonas? Sí, nosotros puntualmente esto que te decía, tenemos varios proyectos por ahí que están mirando eso, la dinamización de la economía en cada región, en cada lugar y el impacto que tiene. Desde ese lado, le da trabajo a familias, concretamente vos ponés un hotel o desarrollás una atracción turística o ponés de moda un lugar y es como prender lucecitas en la ciudad automáticamente. Reverdece todo. Sí, entonces eso como lo tenemos en cuenta todo el tiempo y también lo vemos desde el lado de decir, bueno, ambientalmente
tener esa discusión incómoda capaz en la mesa. Puntualmente nosotros, en esta cosa de hacer nosotros cosas también, de no solo pensar en, bueno, que haga otro, que haga el viajero, que haga la aerolínea, el hotel, nosotros trabajamos con la Fundación Plantarse ya desde hace 4 años, con plantaciones en distintos puntos del país, en Argentina, para compensar la huella de nuestras oficinas. O sea, el equipo Despegar, que está en la computadora o en la tienda, ese impacto lo medimos desde hace 4 años y lo compensamos con plantaciones en distintos puntos del país, que ellos son los expertos en plantaciones, en impacto, en lo que necesita en ese momento la región, el país puntualmente. Claro, gente que, digamos, conoce qué tipo de especie de árbol, arbusto o lo que fuera necesita ese espacio. Sí, 100% lo que se planta es nativo. Porque sí nos ha pasado en este camino de ir explorando y reunirnos con distintas organizaciones. Dicen, bueno, un pino en Misiones. No, claro. De hecho, vas a Misiones y capaz hay pinos. O sea, sí. Entonces, que son exógenos, además, por otra parte. Exactamente. Entonces, que complican el ambiente en cualquier lugar donde estén. Exacto. Entonces, en esa responsabilidad también uno, como, bueno, está en una empresa, está tratando de hacer algo bien, de asesorarte con los mejores y decir, bueno, no, voy a plantar nativos, voy a plantar, está certificado, porque, bueno, hay toda una trazabilidad que te decía al principio también, de buscar, que te lleva tiempo, te tenés que informar, tenés que investigar. Es como que a todos los actores, para mí la clave es esa, en distintos puntos del viaje o del momento del trabajo, decir, bueno, el primero que viene, bueno, listo, ya está, que lo plante. Y no, capaz te lleva un par más de reuniones, de encuentros, hasta encontrar al más responsable o al que lo hace a conciencia, ¿no? De la mejor manera posible. Sí. Luz, muchas gracias por sumarte a Transición 2030. Elegir el lugar donde vamos a alojarnos no solamente implica sentirnos cómodos, a gusto, que esté en un lugar bien ubicado respecto de cuáles van a ser nuestros objetivos en ese viaje, sino también, y quizás cada vez con más importancia, saber si ese espacio puede a lo mejor ayudar a bajar la huella de carbono, puede ser sustentable. Parece una quimera, una utopía, pero no lo es tanto. Y justamente sobre esto vamos a hablar con Daniela Finocchiaro, que forma parte de la coordinación del programa Hoteles Más Verdes de la Asociación de Hoteles Turísticos. Gracias por estar. Y también con Yadi Casbo, que es manager general del Hotel Palladio, Hotel M Gallery Buenos Aires. Lo dije bien, era largo, pero bueno. Arranquemos por conocer qué es Hoteles Más Verdes. Bueno, primero gracias por la invitación. El programa Hoteles Más Verdes es un programa de sustentabilidad creado por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, que busca brindar herramientas para la hotelería del país. En un principio se pensó en brindar un servicio a los asociados de la asociación, pero hoy por hoy podemos decir que ya trascendimos fronteras y no solo de la asociación, sino también del país. Esto, ¿no? O sea, acompañar al socio es nuestro principal objetivo. Y bueno, en materia de sustentabilidad, cuando lo empezamos a pensar hace más de 15 años atrás, surgió la posibilidad de tener una marca en relación a la sustentabilidad, que es Hoteles Más Verdes, y que trabajamos como en 3 grandes ejes. Por un lado, la sensibilización y la capacitación, que en un principio pensamos que iba a ser algo como inicial, y hoy en día nos encontramos que es algo totalmente continuo. ¿Qué es qué? Porque por ahí parece tan obvio, pero no sé si lo es tanto. La sensibilización es el por qué debería, o sea, sensibilizarnos con el tema, ¿no? De por qué es importante hacerlo. O sea, entender por qué hay que hablar de sustentabilidad, por qué hay que hacer y actuar ya en relación a la sustentabilidad. Y la capacitación, en definitiva, es cómo, ¿no? O sea, conocer el marco teórico y, bueno, cómo llevarlo a la práctica, ¿sí? Esto, es importante cuidar el agua porque sabemos que escasea o abunda en otros casos, como pueden ser las inundaciones, y bueno, ahí nos sensibilizamos, o sea, están pasando estos desastres climáticos. Bueno, el tema es cómo lo hacemos, o sea, saber qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Entonces, bueno, eso es algo de continuo y en todos los temas que abarca la sustentabilidad, que son varios, sí. Y acá también un paréntesis, que cuando hablamos de sustentabilidad, si bien siempre se nos viene a la mente el tema ambiental, la sustentabilidad también es social, es cultural y es económica. Y todas esas aristas son igual de importantes. Así que si tenemos temas para sensibilizarnos y capacitarnos,
hay un montón. Yadi, ¿cómo empezaron ustedes a acercarse, por un lado, este programa y por otro lado, justamente, ¿no?, a entender la importancia de tratar de convertirse en un hotel sustentable? Bien, en realidad empezamos hace unos años trabajando en conjunto con Hoteles Más Verdes. Es algo que en realidad los huéspedes ya vienen pidiendo, muchos huéspedes de nuestro hotel, la mayoría, el 80% son extranjeros, y ya vienen acostumbrados del lado de Europa, del lado de Estados Unidos. Y una característica nuestra en el hotel es que nos gusta ser pioneros. Entonces nos pusimos en contacto con el equipo de Hoteles Más Verdes, iniciamos lo que es la certificación bronce el año pasado, el anteaño. Contemos que hay distintas certificaciones, ¿no? Exacto. A ver, 3 niveles, bronce, plata y oro. Y bueno, la certificación es nuestro plato fuerte, digamos, de nuestro día a día. Exactamente. Entonces iniciamos con el bronce y, como te digo, nos gusta ir más allá. El año pasado ganamos la certificación oro. Y esa certificación lo único que nos dio es más ganas de seguir creciendo en todo lo que es el turismo sustentable. ¿Cómo la lograron? Vamos paso a paso. Fue un trabajo de un año, iniciando primero con un comité, ¿sí?, interno en el hotel, referentes, liderándolo, ¿no?, de mi parte. Y como ella decía, todo se inicia con la parte de fomentar, ¿sí?, al equipo, a todo el hotel, que tenemos que mejorar en todo lo que es sustentabilidad. Me quedo con esto que decís de todo el hotel y le pregunto a Adriana, porque, a ver, uno hoy en general lo que conoce de los hoteles es, bueno, acá tengo una parte de housekeeping, o sea, todas las personas que hacen la limpieza digo por lo de las toallas y las sábanas, pero las personas que hacen alimentos y bebidas, o las personas que trabajan en el mostrador cuando reciben a los huéspedes. Pero la sustentabilidad es algo transversal a todas esas actividades, ¿verdad? Y si es así, ¿por qué? O sea, claro, nuestra propuesta tiene que ver con eso. Nosotros certificamos el sistema de gestión sustentable. Cuando hay veces hablamos de certificación o de hoteles verdes o de hoteles sustentables, uno le viene a la mente esto de que el hotel tiene que tener paneles solares, tiene que reciclar el agua, tiene que, tener esta política de toallas y demás. Bueno, pero todo eso para nosotros tiene que ser un sistema. Todo eso separado está bien y son buenas prácticas, pero lo que nosotros certificamos es que esto funcione como un sistema. Y para que ese sistema se sostenga, tiene que haber un equipo sumamente comprometido, como con este comité que han formado, que no es requisito nuestro, pero bueno, el hotel lo ha llevado de esa manera. Y después, que la comunicación fluya y que realmente derrame, todas las decisiones derramen en todas las áreas. Y en la hotelería, que se caracteriza por esto, ¿no?, por ser bastante sectorial, ¿no?, los chicos de housekeeping, los chicos de mantenimiento y demás, la sustentabilidad viene a fomentar esto, ¿no?, de la interrelación entre áreas. Y ahí es donde, se genera esto de querer cada vez más y transitar este camino, porque en definitiva uno no es sustentable, sino que va en vías de y transitando ese camino. Yadi, me contabas cómo empezó, ¿no?, la obtención de esta certificación oro con este comité. ¿Y qué cosas consideraron? Digo, aquella persona que no tiene ni idea, ¿cómo le contás por qué el hotel que vos estás representando es un hotel certificado en oro respecto de la cuestión vinculada con un hotel más verde? Bueno, a ver, todo inicia con la búsqueda del hotel, ¿no? Un huésped desea hospedarse, filtra con hoteles certificados, pero con eso solo no llegamos a ningún lado, solo es un certificado, es un logo, pero es muy importante que cuando ellos reservan, nosotros les mandamos una confirmación de reserva con información con respecto a lo que es el medio ambiente. Y no solo porque nos quedamos mucho con el tema del medio ambiente, que es sumamente importante, pero también otras cosas que tenemos que hacer es fomentar la cultura. ¿Sí? Entonces, ya directamente le ofrecemos si quiere reservar algún restaurante o algún tour, ¿sí? Y todos estos lugares, restaurante, tour o cualquier otro proveedor, nosotros trabajamos con proveedores certificados también. ¿Sí? O sea que toda la experiencia del viaje va a estar guiada por ese camino. Todo tiene que venir, exactamente, todo. No solo proveedores de servicios para el huésped, sino proveedores que nosotros utilizamos. Te voy a dar un ejemplo
de historias que nos han pasado en este año, donde nos pusimos como objetivo reducir el consumo de bolsas de residuos. Bolsas plásticas, que sabemos las complicaciones que traen. Exacto, el tiempo que tarda en degradarse, bueno. Igual hay opciones más amigables con el planeta. Exactamente, hay bolsas biodegradables, pero también tenemos algunas limitaciones dentro del país. No es tan fácil conseguirlo, imagínate la cantidad que utilizamos nosotros. Y dijimos, bueno, a ver, busquémosles la vuelta, no nos quedemos con que es difícil conseguirlo. Diseñamos unos tachos con impresora 3D, contratamos un proveedor que maneja impresora 3D, el diseño es nuestro, donde el tacho está dividido, ¿sí? Plástico, por supuesto que el plástico que se utilizó es reutilizable, está certificado. El tacho está dividido en productos que pueden ser reutilizables y lo que es basura. No se utiliza bolsa, se tira directamente en un solo contenedor y se vuelve a utilizar. Somos el primer hotel, ya van a verlo seguramente, somos el primer hotel que lo diseñó, fue diseño nuestro, y eso ayudó muchísimo. Se reduce el consumo de bolsas y además genera ese mensaje en el huésped que cuando entra y ve eso dice, ah, es verdad. Lo tomaron en serio. Exactamente. Ese es un ejemplo. Y los hace más confiables también, como empresa. Es verdad, exactamente. ¿No? O sea, lo que realmente están diciendo lo están haciendo. Dejamos de utilizar el hotel, como es un hotel de lujo, da aguas de cortesía. Las aguas en las habitaciones eran de plástico, las botellas. Directamente dijimos, busquémosle la vuelta. ¿Qué es lo que hicimos? Pasamos a latas de aluminio, ¿sí? Pero con la marca del hotel. Es Agua Palladio, sponsoreada, en realidad está realizada por una empresa que genera latas de agua. Y de esa forma se producen dos cosas. Dejamos de utilizar el plástico y la gente es consciente al momento de utilizar el agua. Es de cortesía. Pero la gente antes con una botella de agua abría, tomaba un poquito nada más y la dejaba. En cambio acá piensan en, la abro la lata y la consumo completa. Claro. Entonces, ahí es donde está el trabajo en concientizar a la gente, y no solo al huésped, sino también al resto del equipo, a nosotros. Daniela, ¿y qué otras cuestiones se consideran? Digo, por ejemplo, el primer paso que dio el hotel, pero que seguramente habrá un montón de otros que están en este nivel, ¿no? El nivel bronce. ¿Qué cuestiones consideran ustedes a la hora de certificar un hotel con estas características? Y hay muchos requisitos que tal vez no son tan obvios, que tienen que ver con el desarrollo de la política sustentable, o sea, para que después todas esas acciones que define el hotel estén bajo esa política, ¿sí? Esa política la tienen que redactar, la tienen que firmar la dirección, la tienen que conocer todos los colaboradores, todos los huéspedes, los proveedores, los stakeholders, digamos. Después, el hotel debería tener un listado de requisitos legales, ¿sí? Para llevar un seguimiento de eso, porque bueno, claramente la ley hay que cumplirla y bueno, nosotros también exigimos eso como requisito, que tal vez uno no lo alinearía a la sustentabilidad, pero bueno, ahí también entran las leyes relacionadas al ambiente, a lo social, ¿no? A la protección de los recursos humanos, o sea, todo lo que el hotel tiene que cumplir legalmente, ¿sí? Después, o sea, está toda la parte de gestión ambiental, que bueno, son estas buenas prácticas que algunas mencionaba Yadi, y que hay miles. A ver, ¿sí? por ejemplo. Bueno, lo de las toallas, reemplazar las aguas, tener energías alternativas, bueno, la gestión de los residuos, la protección del suelo, también la medición de los sonidos en el ambiente. Después, a la protección del recurso humano también, ¿no? Que los colaboradores sean capacitados, que tengan proyección dentro de la empresa, ¿sí? Que no haya discriminación de ningún tipo. Evitar las barreras habituales. Correcto, la protección por violencia también, tienen que tener protocolos escritos y demás. Después, bueno, está toda la parte con la comunidad local, ¿no? O sea, cómo el hotel cruza los límites de las paredes del hotel y contribuye al destino. Por un lado, en la parte cultural, como también mencionaba ya de algunos ejemplos, ¿sí? De promover la cultura, primero conocerla, porque a veces nosotros mismos viviendo en un destino no sabemos de qué somos parte, porque a veces, o sea, está tan metido en nosotros que no nos damos cuenta y a veces no lo conocemos. Entonces, bueno, eso también, o sea, hay muchas capacitaciones que se hacen en pos de eso. Después, lo relacionado a la calidad es muy importante para nosotros, o sea, porque en definitiva la sustentabilidad incluye medir, tomar mediciones de todos los consumos, de todos los registros de capacitaciones que se hacen,
de todas las acciones en el destino que se hacen, para, bueno, también tomar decisiones, ¿no? Los datos nos van a permitir después tomar decisiones. Y después, bueno, la comunicación también es un factor muy importante, porque para lograr todos estos objetivos que los hoteles se proponen, claramente hay que tener una buena comunicación interna para que todos se involucren, sepan por qué hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo, y también conocer los resultados, porque en definitiva todos pasan a ser partes de ese resultado. Y también, o sea, dentro del hotel al huésped, porque nosotros pertenecemos a una industria, la hotelería, en donde nosotros tenemos al cliente adentro de la fábrica. Claro. Entonces, bueno, ahí también es un gran desafío. Están testeando todo el tiempo. Y bueno, y después con el resto, los proveedores, que son parte fundamental, inclusive uno de los requisitos tiene que ver con evaluar a los proveedores para que nuestros proveedores también cumplan con determinados requisitos de sustentabilidad. Y bueno, también jugar con la academia, ¿sí? Hacer partícipe a los chicos que están en jardines, escuelas primarias, secundarias, universidades. Incluso nosotros tenemos un concurso relacionado a eso, que si después me das un ratito también puedo hablar. Parece que nos vamos a quedar sin tiempo, decir una línea porque tenemos que cerrar. Bueno, ahí nosotros tenemos un concurso que es otra de nuestras grandes acciones que invitamos a participar tanto a hoteles como estudiantes de universitarios y terciarios a que participen con ideas innovadoras y diferentes acciones que para nosotros crean historia. Y bueno, eso es un evento que se hace en Hotelga, que es un evento de hotelería y gastronomía, en donde se hace la gran premiación de, bueno, que a través de un jurado definen quiénes son los mejores. Bueno, se viene entonces ese nuevo concurso. A los dos muchísimas gracias por haber estado aquí en Transición 2030, aprendimos un montón y a ustedes gracias también por quedarse ahí. Hasta el próximo programa.